Bienvenido a un nuevo episodio de Lecturas Improvisadas. Hoy presentamos al escritor ruso Leonid Andreyev con el relato que lleva por nombre Lázaro. Ya usted debe estar imaginando quién es el personaje principal de este cuento, creado en la Rusia de finales del siglo XIX, y no se equivoca, porque sí, este Lázaro es precisamente el resucitado por Jesucristo en el relato bíblico, y de quien poco o nada se supo después de su resurrección. Ajuste sus auriculares porque aquí comienza la historia del resucitado, la historia de Lázaro. El escritor es ruso, cierto es, pero el relato se lleva a cabo en la antigua Betania, en una casa que Jesús visitaba a menudo, donde vivían Lázaro, María y Marta. Pero después de la icónica frase «levántate y anda», la pregunta llega, y es que si Lázaro estuvo muerto durante 3 días, ¿es correcto asumir entonces que al resucitar siguió siendo el mismo Lázaro? Esa pregunta pareció no molestar a los familiares y amigos de Lázaro, pues como es obvio, después de su resurrección no repararon ni en sus ojeras púrpura, ni en sus labios casi negros, ni en sus dedos con puntas rojizas y uñas alargadas. Por supuesto, tampoco en la hinchazón general del cuerpo producto de los gases que se generan después de la muerte y que tras 3 días se habían acumulado en el cuerpo de Lázaro. Pues como dije, se dio la resurrección de Lázaro y acto seguido, familiares y amigos se dispusieron a celebrar. Y todo era felicidad. Los músicos tocaban sus instrumentos. Los invitados hablaban y bebían. Algunos miraban a Lázaro de reojo. Algunos otros se limitaban a tocar esa mano púrpura y lanzar tímidas miradas de amor hasta que en algún momento el imprudente de la fiesta, que nunca falta, miró al resucitado y le dijo: Lázaro, ¿por qué no nos cuentas algo del otro mundo? Tras la pregunta, el público enmudeció y esperó no con poca ansiedad en el corazón la respuesta de Lázaro, pero este no dijo nada. Entonces el imprudente insistió: ¿No quieres contarnos nada? ¿Tan espantosos son tus recuerdos? Dada la insistencia de este impertinente invitado, la incomodidad del silencio llegó hasta los músicos mismos y uno a uno fueron silenciando sus instrumentos. Y por primera vez, los invitados fueron conscientes de que Lázaro había estado muerto durante 3 días y sus noches. Y se percataron de la antinatural obesidad de su cuerpo y del color azulado de su rostro. Algunos recordaron de repente que desde el momento de la resurrección habían sentido que de la mirada de Lázaro surgía un extraño influjo negro y destructor que permanecía en lo profundo de sus negras pupilas. El invitado impertinente, ya bastante atemorizado, insistió. ¿No tienes nada que decir? Pero Lázaro nada dijo. Y algunos de los invitados pensó que aunque el cielo seguía siendo azul y el sol seguía calentando la tierra con su brillo y los arroyos seguían murmurando, aquel sobre el que cayera la negra mirada de Lázaro no volvería a sentir ni el brillo del sol ni a disfrutar el murmullo del arroyo, porque de lo profundo de la mirada del resucitado, el más allá los había mirado. El silencio se rompió con el murmullo de algunos invitados que decían es hora de irse. Pero nadie se atrevía a levantarse de la mesa. Los músicos convinieron entonces que como les habían pagado por tocar, lo mejor era hacerlo y tratar de reanimar la fiesta. Así que volvieron a sus instrumentos, rompieron la incomodidad aparente hasta que alguien gritó a los músicos: ¡qué mal tocan! Los músicos, por supuesto, se ofendieron y se retiraron. Después de la fiesta la gente huía lo más posible de la presencia de Lázaro, y él poco a poco se quedó sin amigos y sin parientes. Solo el desierto que rodeaba la ciudad se atrevió a cruzar el umbral de la puerta de la casa donde Lázaro vivía con sus hermanas Marta y María. Pero ellas también se fueron con el tiempo. La primera en irse fue María, luego Marta. A Lázaro empezaron a temerle como se les temía a los leprosos. Y cuando alguien propuso que le colgaran una campanilla al cuello como se acostumbraba con los enfermos de lepra, la respuesta general fue impedirlo,
porque a todos les congelaría el miedo si llegara a escuchar el tintineo de la campanilla en las noches. Lo cierto es que a cualquier persona, conocida o desconocida, que se le ocurriera acercarse demasiado a Lázaro y mirarlo a los ojos, perdería la esperanza y la capacidad de disfrutar cualquier tipo de placer grande o pequeño de la vida. La historia de Lázaro, el hombre que estuvo muerto durante 3 días y 3 noches, llegó incluso a las puertas del Sacro Imperio Romano. Él no lo sabía, pero allí se decidiría su destino. Mientras las personas se dedicaban a temerle a Lázaro y a alejarlo de sus vidas, él solo pasaba los días sentado en el límite de su extinto jardín y el desierto. Dicen que no movía ni una mano, solo hasta que llegaba el atardecer, momento en el que se levantaba de su incómodo asiento y caminaba en la misma dirección del sol. Nadie sabía cuánto tiempo caminaba en las noches. Lo cierto es que al amanecer, Lázaro estaría una vez más sentado en el mismo lugar recibiendo los rayos del sol. Algunos forasteros que presumían de gran valentía quisieron seguirlo, pero todos volvían en algún momento de la noche vencidos por el terror y el frío. Y como dije, su historia llegó hasta Roma, donde un famoso escultor llamado Aurelio se interesó por conocerlo. Bajo la excusa de haber perdido toda inspiración, el escultor decidió viajar a la región de Betania, esperando vencer la maldición de Lázaro y reencontrarse con la esquiva inspiración para sus nuevas obras. A pesar de las distancias y la dificultad del transporte de esa época y que tenía que viajar un tramo por tierra y un tramo por mar, el tiempo que llevó al escritor llegar a Betania fue realmente poco. Y allí le tomó muchísimo menos encontrar el hogar del hombre que estuvo muerto durante 3 días y 3 noches. El escultor se apresuró y se presentó ante Lázaro sin siquiera cambiarse y le dijo que sería su huésped, que le gustaría conocerlo y descubrir su secreto. Pero Lázaro no respondió. Aurelio se sentó entonces junto al resucitado a tomar los rayos del sol. Y cuando era la hora del atardecer, Lázaro se levantó y entró en la casa. Desde allí le gritó a Aurelio: «Eres mi huésped, puedes pasar». Aurelio entró de buen grado esperando descubrir algún maravilloso secreto. Nadie sabe qué fue lo que pasó durante esa noche completa. Lo cierto es que al amanecer, apenas salió el sol, Aurelio emprendió el viaje de regreso a su taller en Roma. Y durante el viaje de regreso no pronunció alguna sola palabra. Se limitó a observar todo lo que rodeaba el camino de tierra y el mar, el barco, las nubes, a las personas y todo lo que aparecía en el camino. Una vez ya en Roma, fue corriendo a su taller y sin cambiarse tampoco, sin bañarse y sin recibir ninguno de los alimentos que le ofrecían sus sirvientes, comenzó a trabajar y trabajó día y noche durante varios días y tal vez varias semanas. Antes de terminar esa obra, uno de sus sirvientes, muy preocupado por el aspecto físico que Aurelio tenía, se acercó al escultor y le preguntó cómo se sentía. La respuesta de Aurelio fue simplemente: «He resuelto el problema». A los pocos días, Aurelio terminó su escultura e invitó a algunos amigos para que la observaran. Cuando los invitados llegaron al taller, alegres ante la expectativa de la nueva creación de Aurelio, enmudecieron cuando se encontraron de frente con la creación de ese escultor y sus rostros se pintaron de profundo dolor. El mármol era monstruoso y sin embargo había arte en él. Sobre una delgada rama, en la escultura, caricaturescamente desconocida, yacían unos despojos informes y dispersos, extraños, inquietantes. Y sobre uno de aquellos fragmentos, una mariposa abría sus alas trémulas. «Es horrible», dijo alguno, «hay que destruirlo». Mientras tanto tomó el martillo y se acercó a la escultura para destruirla. Desde ese momento Aurelio dejó de crear, y cuando intentaban hablarle de belleza o mostrarle las obras de alguno de los otros tantos artistas que había en Roma, en la Roma de la época, y le decían que eso era belleza, Lázaro secamente respondía: «Todo eso es mentira».
pasó sus últimos días sentado bajo el rayo del sol, como un reflejo de un hombre también sentado bajo el rayo del sol en el lejano desierto de Betania. La historia de Lázaro, ese hombre que había estado muerto durante 3 días y 3 noches, ese hombre capaz de robarle el alma a las personas con una sola mirada, ese hombre capaz de quitarle la capacidad de sentir placer a cualquier hombre o mujer, estuviera o no enamorado, llegó incluso a oídos del divino Augusto, el emperador romano. Entonces el divino Augusto también quiso ver a Lázaro, pero por supuesto, teniendo que llevar el destino de un imperio sobre su espalda, se le impedía emprender el viaje hasta la casa del resucitado porque era muy lejos, Betania era muy lejos de Roma. Entonces dio la orden para que le llevaran al hombre a su palacio. Las gentes de Betania, felices porque se podían deshacer temporalmente de Lázaro, se encargaron de alistarlo, lo bañaron y lo limpiaron de nuevo. Le pusieron el traje nupcial con el que lo habían sepultado, tal y como se usaba en esa época y en ese lugar. Una vez en Roma, se llevaba al resucitado a diferentes fiestas para darle tiempo a que el emperador le diera audiencia. Algunos se burlaban de su aspecto, otros eran indiferentes y otros sentían asco por la presencia de ese hombre obeso de piel azulada y oscura mirada. Algunos pocos que conocían la historia se atrevían a mirar a los ojos a Lázaro con los mismos resultados que obtenía en su tierra Betania. Así pasaron algunos días hasta que el emperador por fin llamó a Lázaro a palacio. Pero como su aspecto era tan terrible, los sirvientes del divino Augusto maquillaron la piel de Lázaro antes de enviarlo a la esperada audiencia. Hicieron tan buen trabajo que lograron presentar a Lázaro como si fuera un venerable anciano, con una horrible obesidad, y así fue enviado ante el emperador. No me mires, Lázaro. He oído que como Medusa conviertes en piedra a cuantos miras, y me gustaría hablar contigo antes de ser petrificado. Tu aspecto no es tan horrible, venerable anciano. ¿Por qué no me has saludado al entrar? No sabía que debía hacerlo. Espero que no seas cristiano. No me agradan los cristianos porque suelen agitar el árbol de la vida sin dejarlo cubrir de frutos y marchitan sus hermosas flores. Dime, Lázaro, ¿qué eres? Yo era un muerto. Mi imperio es un imperio de vivos y para los vivos. Tú sobras aquí. No sé qué eres ni qué has visto en el otro mundo, pero te desprecio. Si mientes, odio tu mentira, y si dices la verdad, entonces odio tu verdad. Yo, el emperador Augusto, siento en mi pecho el palpitar de la vida. Siento en mis manos el vigor y mis pensamientos vuelan como águilas por el espacio y bajo la protección de mi poder y el abrigo de mis leyes la gente vive, la gente trabaja, canta y ríe. ¡Que viva la vida! ¡Que la vida sea glorificada! ¡Tú, Lázaro! Lamentable despojo que ni la muerte misma quiso y despreció. Tú estás de más aquí. Te haré matar como a un criminal, pero antes quiero saber qué hay en tus ojos. Mírame, Lázaro, y aunque me hagas daño, sigue mirándome. Mientras el divino Augusto miraba fijamente a Lázaro, en el ambiente se sentía como si unas pesadas puertas se abrieran lentamente. Y por la creciente rendija, el horror amenazador del infinito penetraba muy lentamente. El vacío inmenso y las tinieblas avanzaban hacia el emperador apagando el sol, retirando el suelo firme de debajo de sus pies. El tiempo se detuvo y el principio y el fin de las cosas se acercaron peligrosamente. A los ojos del emperador, su trono recién alzado se derrumbaba y era reemplazado por el vacío que pronto creció lo suficiente como para derrumbar Roma. El vacío creció tanto que todas las naciones del mundo fueron absorbidas por su terrible poder. Es suficiente, Lázaro. Has acabado con mi vida. Pero cuando el emperador pronunció esas palabras, fue como si le hubiesen salvado. Entonces meditó en las personas, sabiendo que su destino era el vacío de la muerte. Las personas, para el emperador, eran como vasos hirvientes de sangre que palpitaban y habían conocido la alegría y el dolor.
Su meditación duró un largo rato, hasta que logró encontrar de nuevo en los